Ok. Buenos días, mi nombre es Estrella, soy residente de geriatría del HGR2 del Marqués y vamos a hacer una revisión acerca de las insulinas y su uso. Bueno, comenzando con los contenidos, vamos a ver un poquito de la introducción de la historia de la insulina, los tipos, los precios, las recomendaciones generales, la terapia inicial, los esquemas que nos proponen, la aplicación, cómo se lleva a cabo, algunas limitaciones que surgen al principio de la terapia y las conclusiones. Comenzando con esto, pues tenemos que la insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos, que esta es sintetizada a partir de un precursor que es la proinsulina, y este proceso se lleva a cabo en el páncreas, en las células beta de los islotes de Langerhans, y a partir de eso, el 40 al 50% de esta insulina se elimina a través del hígado y el resto, o bueno, el 30 al 40% es eliminada por vía renal. Para hablar un poquito de la historia de la insulina, pues tendríamos que remontarnos hasta 1890, cuando se reconoció su existencia a partir de que se reportó glucosuria y poliuria en perros que fueron pancreatomizados. En el periodo entre 1905 y 1922, pues fue estudiado, pero solamente en animales. Y no fue hasta 1921 que se realizó la primera extracción o el primer extracto de insulina que se pudo utilizar en humanos. Y fue aplicado por Frederick Banting, que incluía a otros médicos como John McLeod y Charles Best y James Cole. Entonces, después de realizar experimentos en perros, este pequeñito fue el primero que recibió una inyección temprana de insulina en el Hospital General de Toronto en 1922 y que tuvo una buena respuesta. Entonces, tenemos que hablar también de que en general, en personas sanas, la insulina se secreta de forma continua, pero cada vez que esta persona hace una ingesta de alimentos, hay un incremento de la concentración de insulina y puede alcanzar niveles máximos de hasta 80 microunidades. Este nivel máximo se alcanza entre los 30 y 45 minutos y posteriormente hay una disminución de estos niveles hasta los basales después de 2 horas. Entonces, en general, 1 miligramo de insulina fue definido como 24 unidades de actividad y cada unidad de actividad tiene 41.6 microgramos en México. Para empezar, pues la insulina fue obtenida a partir de un origen animal, porcino o bovino, pero pues con los avances tecnológicos se han producido o se han podido sintetizar diferentes insulinas. La insulina humana, que puede ser o que fue dando lugar a una insulina semisintética, que en este aspecto es obtenida a partir de una insulina porcina por sustitución de la cadena beta del aminoácido alanina por tronina, y la insulina biosintética, que esta es obtenida por biotecnología con ADN, ya sea bacteriano o de levaduras, generalmente E. coli. Entonces, esta insulina está compuesta por 2 cadenas, una A y una B, la A compuesta por 21 residuos de aminoácidos y la B de 30. Ambas cadenas están unidas por puentes disulfuros y como ya mencionamos, pues esta se obtiene por manipulación genética que se obtienen de cepas no patógenas de E. coli. En general, en un páncreas normal secreta de 20 a 40 unidades de insulina por día, aunque antes se creía que era más, ya que regularmente cuando se necesita sustituir esta
o ayudar al paciente, es porque ya está teniendo una resistencia tal que necesita 100 unidades de insulina por día. Es por esto que la concentración de insulina de la mayoría de las preparaciones es de 100 unidades por mililitro. Y esto se ha estandarizado para preparaciones como la glargina, Detemir, Aspart, Lispro, NPH e insulina regular. Y algunas de las jeringas de insulina pueden contener hasta 100 unidades de insulina o hasta 300, pero pues en general son más de 100 unidades de insulina. Y nos mencionaban también que la insulina humana regular, U500, contiene 500 unidades de insulina regular para los pacientes que tengan una mayor necesidad de insulina. Hablando de los tipos, vamos a dividirlos primero por el tiempo de duración. Nos encontramos con las insulinas de acción ultra rápida, como los análogos de insulina, Lispro, Aspart y Glulicina, la insulina de acción rápida, como la insulina regular OR, la insulina de acción intermedia o NPH, la insulina de acción prolongada como glargina, Detemir y Degludec. Y ahorita vamos a ver los tiempos. Si los dividimos por el sistema de administración, pueden ser viales, que son pues los más comunes, que son los primeros sistemas de administración de insulina, y en general decía que la desventaja pues es la dificultad de su manejo, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de que, por ejemplo, que su visión no sea adecuada, que no puede estar solo y no se la puede aplicar. En este caso, cuando hablamos de viales, pues va a incluir la aguja, la jeringa graduada y que debe de ser desechable. La ventaja de este es que, como son los primeros sistemas, es económico y se pueden realizar mezclas manuales. También tenemos las plumas, que en este caso es un sistema más moderno, que son estas. En esta la insulina va cargada en un cartucho y pues este cartucho va a permitir varias aplicaciones mientras se cambie la aguja, pero pues por esto tiene un precio más elevado y nos mencionan que el cartucho contiene hasta 300 unidades. Es un sistema muy sencillo, muy útil, fácil de usar, pero caro. No, tenemos también el JET, que es este que está aquí, que es muy parecido al bolígrafo, pero la diferencia es que mediante un sistema de alta presión va a introducir la insulina sin la aguja. Este tiene un precio alto, realmente hay poca experiencia sobre su uso, así que realmente no lo usamos. También existen las bombas de infusión continua, que consiste en un aparato electrónico que se asocia a un programa. Tiene tanto muchas ventajas como desventajas. Entre las ventajas destacan que pues no hay límite de edad, realmente su uso es fácil y es fácil de ajustar la dosis de insulina. Hay una fácil administración, lo que permite mayor flexibilidad de horarios y un mejor control glucémico. Pero contrastando con esto, nos mencionan que reportan complicaciones agudas de hipo o hiperglucemia, sobre todo una obstrucción de la cánula por la sangre. También mencionan que es común que haya salida de la aguja en la zona de punción y que dificulta las relaciones sexuales. Es un sistema muy costoso y pues por el programa con el que se asocia puede tener dificultades tecnológicas. También está el sistema inhalado, que este fue hecho en 2016, pero el problema que se está encontrando es que su biodisponibilidad es tan solo del 8 al 13%, que en general pues no se puede dar a pacientes con EPOC, asma. Entonces, regresamos. Las insulinas convencionales, puede también dividirse como insulinas convencionales, premezcladas o análogos de insulina, y en este caso, pues en general las insulinas convencionales tienen una unión a proteínas tipo protamina y una cristalización controlada, que a partir de esta cristalización, cuanto más sea grande el tamaño de este cristal, más lento se libera la insulina. En el caso de las insulinas premezcladas, pues tiene porciones fijas de insulina de acción rápida y de acción intermedia. Y en el caso de análogos de insulina,
En el perfil farmacocinético es diferente al de las preparaciones de insulina intacta existentes. Y tenemos a las insulinas convencionales, como la insulina regular o rápida, las insulinas de acción intermedia, o NPH, y las insulinas premezcladas, ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, y los análogos de insulina, como los análogos de insulina de acción rápida, Lispro, Aspart, Glulicina, y los análogos de insulina de acción lenta, como Glargina y Determin. Recordando que una unidad de insulina disminuye hasta 50 miligramos sobre decilitro de glicemia. Entonces, en UpToDate nos mencionaba que, por ejemplo, para las insulinas Lispro, Aspart, Glulicina, el tiempo de inicio de acción es de los 15 a los 30 minutos, con un pico efectivo de 1 a 3 horas y una duración aproximada de esta acción de 4 a 6 horas. Mientras que la regular tiene un inicio de acción aproximado a los 30 minutos, con un pico desde 1 hasta 5 horas y con una duración hasta 8 horas. Cuando hablamos de insulinas basales, tenemos a NPH, que tiene un inicio de acción a las 4 horas, pico efectivo entre 4 a 6 horas y una duración aproximada de 12 horas. Si hablamos de insulina glargina, cuando es de 100, tenemos una vida media de 12 horas. Es importante destacar que en la insulina glargina, pues no vamos a tener un pico pronunciado y esto nos va a dar muchas ventajas. Bueno, la duración aproximada de esta acción es de 20 hasta 24 horas. Cuando hablamos de una insulina de 300, la vida media es de 19 horas, igual no tiene pico, e igual la duración es hasta 24 horas. De Temir, una vida media de 5 a 7 horas, esta sí tiene pico entre los 3 a 9 horas y una duración de 6 a 24 horas. Y de Glutec, ya sea de 100 o 200, con una vida media de 25 horas, tampoco tiene pico y tiene una duración aproximada mayor a 24 horas, que es consistente con lo que nos mencionan en las guías de práctica para el uso de insulina y en un artículo de insulina y sus análogos, donde mencionan que los análogos de acción ultra rápida tienen un inicio de acción entre 5 a 15 minutos, con un tiempo al pico de acción de 30 a 90 minutos y una duración a la acción de 3 a 5 horas, mientras que la insulina regular tiene un inicio de acción entre los 30 a 45 minutos, con un pico de acción entre las 2 a 4 horas y una duración de la acción de entre 5 y 8 horas. NPH, con un inicio de la acción a las 2 horas, un tiempo al pico de la acción de 6 a 8 horas y una duración de la acción de 10 a 18 horas. Y nos pasamos a los de acción prolongada, que Glargina, inicio de acción 2 a 4 horas, otra vez no tiene pico, y la duración de 20 a 24 horas. De Temir, inicio de acción de 2 a 4 horas, tiempo al pico de acción de 6 a 14 horas y una duración de la acción de 16 a 20 horas. Entonces, cuando hablamos de insulina de acción rápida, pues regularmente estos son los que nos presentan: Aspart, Glulicina y Lispro. Si vemos, realmente los precios en estas presentaciones pues son elevadas y vienen en solución de 100 unidades sobre mililitro. Depende si se va a comprar frasco o plumas, pues también dependerá el precio que se presenta. Estos son unos costos aproximados a nivel internacional, que pues como vemos son más elevados que los que encontramos en las farmacias. Entonces, para Aspart encontramos a Novolog, encontramos en Glulicina a Aprida y en Lispro a Humalog. Vamos a ver que, por ejemplo, Humalog tiene varias presentaciones, entonces también puede incluir otros tipos de insulina. Cuando hablamos de NPH, nos encontramos con otras presentaciones: Humulin, Inovolin o Insulex N. Y igualmente vemos que pues realmente los precios sí son elevados, a pesar de, tenemos que reconocer pues también que pues su cuidado
también dependerá de la efectividad y pues que, por ejemplo, si utilizamos un tipo de insulina, solamente tiene una vida aceptable de 1 mes. Encontramos a la insulina regular como Humulin con un precio de 470 o Novolin con un precio de 559 pesos. Las insulinas de acción prolongada como Levemir con un precio de 435 pesos y Lantus con un precio de 1,516 pesos. También tenemos premezcladas que tienen las dos coberturas, como el Humulin 7030 y en este caso tiene un precio de 494 o el Novolin 7030 que tiene un precio de 538. En este caso observamos que el 70% está conformado por NPH y el 30% está conformado por insulina regular. También están las insulinas premezcladas, por ejemplo, 75% de insulina lispro con 25% de insulina, de insulina lispro-protamina con 25% de insulina lispro, que es Humalog Mix 7525 y que tiene un precio de 1,138 pesos. O el 50% de insulina lispro-protamina más 50% de insulina lispro con un precio de 406. Entonces, como vemos, aquí está en el tiempo de acción, reconocemos de lo más importante que la insulina de Temir, glargina, mantienen niveles basales, que es lo que más se acerca a nuestro perfil de que en individuos sanos, pues todo el tiempo se está secretando insulina, pero de alguna manera tenemos que reconocer que se tienen que realizar los picos que se logran con insulina lispro, aspart o glulicina, y también que, para evitar, por ejemplo, hiperglucemias nocturnas, muchas veces se utiliza NPH por el pico que hace entre las 3-4 horas. Entonces, como les mencionaba, pues entre los cuidados de nuestra insulina destacan que deben de ser refrigerados en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Aquí nos mencionaban que un buen sitio es en la parte inferior de la puerta, pero realmente tendría que estar en los estantes, ya que la puerta, pues al momento de abrirla, pierde la temperatura que normalmente debería de tener. Ahora es importante destacar que tenemos que checar las indicaciones que vienen en nuestro frasco o en el frasco que compremos, porque hay plumas que no es necesario que se conserven dentro del refrigerador. De hecho, también dice que pueden conservarse a una temperatura ambiente entre 15 a 30 grados, pero como les mencionaba, solamente podría ser por un periodo de 1 mes y se tiene que reemplazar después de este. Entonces, ¿cuál sería el mejor esquema de insulina? Pues sería aquel que imite la secreción pancreática de insulina, que fue la que vimos al principio, que no tenga gran variabilidad en su efecto, que reduzca los episodios de hipoglucemia y que tenga un patrón de absorción predecible. Sin embargo, nos mencionaban que pues realmente este esquema ideal de insulina no se ha logrado. Entonces, algunas de las indicaciones para el tratamiento inicial con insulina, de acuerdo a estos dos autores, en UpToDate nos mencionan que debe de iniciarse de inmediato cuando la hiperglucemia sea grave en el momento de la presentación, o una hiperglucemia sintomática o grave con cetoanuria, o pues en este caso la insulina estaría indicada, o una hiperglucemia grave con glucosa aleatoria consistente mayor a 300 miligramos sobre decilitro, pero sin cetoanuria o pérdida de peso espontáneo. Aún así, en este caso, se tiene que iniciar con insulina. Entonces, en otro artículo nos mencionaban que se recomienda empezar con la terapia inicial con insulina al inicio de la enfermedad si aparece pérdida de peso, cetoanuria intensa o síntomas cardinales de diabetes y sobre todo cuando tiene una hemoglobina glicada mayor a 9%. Y ya o durante el seguimiento puede ser necesario la insulinización transitoria o permanente. También pues se reconoce que en general en los adultos mayores o con pocas enfermedades crónicas coexistentes y que su función cognitiva y estado funcional sea adecuado, pues se deben obtener objetivos glucémicos
menos estrictos. Por ejemplo, una hemoglobina glicada de 7,5, mientras que aquellos que tienen alguna enfermedad o deterioro se puede ser más permisivos, desde 8 hasta 8,5. También debemos considerar en esta parte, cuando iniciamos la terapia de insulina, la evaluación de las habilidades médicas, psicológicas, funcionales y de los dominios geriátricos en los adultos mayores, para proporcionar un marco para ver si se van a cumplir o no los objetivos terapéuticos. Y también se deben de detectar los síndromes geriátricos que puedan afectar el autocontrol de la diabetes y disminuir de esta forma la calidad de vida. En este artículo, en el consenso sobre tratamiento con insulina en la diabetes tipo 2, nos recomiendan que para insulinizar se haga con una insulina basal, que puede ser 1 o 2 dosis de insulina de NPH o una dosis de análogo basal, que es glargina de Detemir o de Glutec, una insulina prandial, que se realiza con 3 dosis de insulina rápida o análogos ultra rápidos antes de la comida, o mezclas de insulina, que son 2 o más dosis de mezclas fijadas de insulina rápida o ultra rápida con una insulina intermedia. Recordando otra vez que buscamos que se lleve a cabo un patrón de insulina o de secreción de insulina de un sujeto normal. Nos recomendaban en esta misma guía que se comenzara con 10 unidades o 0.2 unidades sobre kilogramo, ya sea de NPH o de Detemir antes de acostarse, de glargina a cualquier hora o de Glutec a cualquier hora. Y posterior a ello, se van a ajustar las dosis de insulina según la glucosa basal que se obtenga. Para los aumentos, nos recomendaban que se hicieran cada 3 días, siempre que no hubiera hipoglucemias, y nos recomendaban que se aumentaran 2 unidades cuando durante 3 días seguidos se superaran las cifras objetivo, que estas se establecen de acuerdo al estado de salud del paciente. Y en 4 unidades cuando las glucemias basales superaran los 180 miligramos sobre decilitro. Cuando se tuviera que disminuir la dosis de insulina, se recomienda que se lleve a cabo cada 3 a 5 días, destacando otra vez que no haya hipoglucemia, en 2 unidades cuando por 2 a 3 días consecutivos la glucosa basal sea menor al límite establecido, que en general ellos nos mencionaban que se establecía entre 70 y 90 miligramos sobre decilitro, y cuando hubiera hipoglucemias se debía de disminuir de manera inmediata 4 unidades o el 10% de la dosis de insulina basal. De acuerdo a esto, tenemos que los esquemas de tratamiento se pueden dividir en convencionales o intensivos. Cuando hablamos de los convencionales, pues consisten en 1 o 2 inyecciones por día, que son de insulina de acción prolongada con o sin insulina de acción rápida. Ahorita vemos los esquemas convencionales y los intensivos. Y en cuanto a los intensivos, tenemos que son o incluyen los que tienen 3 o más inyecciones de insulina, que son de larga duración, e insulina de corta duración. En general, pues los intensivos son más estrictos y en el caso de nuestros pacientes, hasta cierto punto, son menos usados. Y bueno, en estos esquemas intensivos, pues vamos a incluir a las bombas de infusión continua de insulina. Entonces, nos recomendaba en UpToDate que la elección de la insulina basal podría ser con una única dosis diaria de NPH o Detemir administrada a la hora de acostarse, o insulina glargina o de Glutec administrada por la mañana o antes de acostarse, que es pues realmente un régimen inicial razonable. Pero vamos a verlo con los esquemas. Los esquemas convencionales, tenemos el esquema de una aplicación de insulina de acción prolongada al día. En este caso, vemos aquí nuestro patrón en teoría normal. Cuando aumenta la glucosa, aumenta la insulina, y este es nuestra insulina NPH, que es la que agregaríamos nosotros, con el objetivo de controlar la hiperglucemia que surge durante la noche. Por lo tanto, este es el objetivo más común que se tiene para usar este esquema, y por esto se aplica entre las 22 y 23 horas o al acostarse para evitar el fenómeno del amanecer. Y en este esquema
pueden considerarse el uso de análogos de acción prolongada. No olvidé de mencionar que pues en este aún se mantienen las dosis de hipoglucemiantes orales a dosis máximas de sulfonilureas y de biguanidas. Nos recomendaban una dosis de 10 unidades subcutáneas como inicio o iniciar una dosis de 0.1 unidades por kilogramo de peso. Y nos recomendaban un ajuste cada 5 a 7 días de acuerdo a la glucemia matutina que encontráramos. Si encontramos de 100 a 120, pues vamos a aumentar la dosis de insulina 2 unidades. Si encontramos 121 a 140, 4 unidades, 141 a 180, 6 unidades y mayor a 180, 8 unidades. Tenemos dentro de los convencionales el esquema de 2 aplicaciones de insulina de acción prolongada al día, que aquí vemos cómo hace la acción con una insulina NPH. Esta consiste en la aplicación de insulina NPH antes del desayuno, aquí, y al acostarse. En este caso, la dosis que se calcula se puede realizar con 0.4 a 0.7 unidades por kilogramo por día y se van a administrar 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Para los ajustes, ya sea de la dosis nocturna o de la dosis matutina, se recomienda que sea cada 5 a 7 días y nos vamos a basar en el esquema anterior en otro esquema que es de 100 a 120, 2 unidades, de 121 a 140, 4 unidades, de 141 a 180, 6 unidades y mayor de 180, 8 unidades. En este caso, este es otro esquema que es de 2 aplicaciones de insulina de acción prolongada con insulina de acción rápida al día. Vemos aquí nuestra NPH, que tenemos un esquema muy similar al anterior, pero se agrega la insulina rápida o ultra rápida, que puede ser el desayuno y la comida. Entonces, en este caso, el objetivo que tenemos es suprimir la hiperglucemia preprandial y postprandial. Nos recomiendan que se calcule la dosis a 0.4 o 0.7 unidades por kilogramo por día y de estos se van a administrar 2/3 de insulina de larga duración y 1/3 de insulina de acción rápida o ultra rápida, o la otra es que ambas se dividen en tercios y se administran 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Cuándo nos van a recomendar que se hagan ajustes? En este caso nos recomiendan que sean de 2 unidades de acuerdo al momento en el que se presente la hipo o la hiperglucemia. Por ejemplo, si la hipo o hiperglucemia se presenta en el ayuno, se recomienda que se cambien 2 unidades la insulina de larga duración al acostarse o antes de la cena. Si el momento de la hipo o hiperglucemia se presenta después del desayuno, vamos a cambiar 2 unidades de la insulina de acción rápida antes del desayuno. Si la hiperglucemia e hipoglucemia es antes de la comida, cambiamos 2 unidades de la insulina de larga duración en la mañana. Si al momento de la hipo o hiperglucemia se presenta antes de la cena, se va a cambiar 2 unidades la insulina de larga duración en la mañana. Si el momento es de hipo o hiperglucemia después de la cena, se cambian 2 unidades la insulina rápida antes de la cena. Si el momento de hipo o hiperglucemia es durante la noche, se cambian 2 unidades la insulina de larga duración al acostarse, o se puede cambiar también 2 unidades la rápida antes de la cena. Cuando hablamos de los esquemas intensivos, que como ya les mencioné, pues son esquemas más estrictos y que tienen objetivos pues más fijos, nos encontramos al esquema de 2 aplicaciones de insulina de acción prolongada y 3 aplicaciones de insulina de acción rápida al día. Entonces vemos aquí NPH 2 y 3 de insulina de acción rápida. 1, 2, 3. Entonces, en este caso, como podemos observar, trata de simular una secreción fisiológica de insulina
y se aplica insulina de acción corta antes de cada alimento con insulina NPH basal antes del desayuno y la cena. Y en ocasiones puede recomendarse también la NPH antes de acostarse. Tenemos el esquema con análogos de larga duración y con análogos de corta duración, que en este caso se aplica una dosis de análogo de larga duración, ya sea glargina o determir por la noche o mañana, y se aplican análogos de acción corta, lispro, aspart, glulicina, antes de cada alimento. Como lo vemos aquí, tenemos aquí a nuestra insulina glargina, detemir o de Glutec, que recordemos que lo positivo de glargina y de Glutec es que no tiene pico, mientras que determir sí presentó un pico. Y posteriormente, entre esto, desayuno, comida y cena, vemos la aplicación de una insulina rápida, que es lispro, aspart o glulicina. Entonces, en este caso, los ajustes deberán ser más precisos y deberá tener un incremento o descenso de 2 a 4 unidades, dependiendo de las glucemias que se tengan. Ya sea, por ejemplo, si se lleva al momento del ayuno la hipo o hiperglucemia, se debe cambiar 2 a 4 unidades la insulina de larga duración al acostarse o antes de la cena. Si es después del desayuno, se cambia 2 a 4 unidades la insulina de rápida acción antes del desayuno. Si es antes de la comida, se cambia 2 a 4 unidades la insulina de larga duración en la mañana. Si es después de la comida, se cambia 2 a 4 unidades la insulina de larga duración en la mañana o rápida antes de la comida. Si es antes de la cena, se cambia 2 a 4 unidades la insulina de larga duración en la mañana. Si es después de la cena, se cambia 2 a 4 unidades la insulina de larga duración antes de la cena. Y si es durante la noche, se cambia 2 a 4 unidades la insulina de larga duración al acostarse o la rápida antes de la cena. También tenemos que recordar que existen insulinas premezcladas como NPH-IR, que es 70-30, también premezcladas de análogos como Aspart protamina con Aspart libre, que es Novolog 70-30, y Lisproprotamina con Lispro libre, que es de 75-25, que estas van a tener un inicio distinto. Y pues en esta parte, cuando usamos una insulina premezclada, pues vamos a cubrir la acción de dos tipos de insulina en una sola aplicación. Realmente este método, pues hasta cierto punto es simple y es accesible y pues nos proporciona una menor posibilidad de errores de administración, pero como vimos en los precios, pues tiene precios más elevados. Entonces, si hablamos de NPHR 70-30, el inicio de la acción es entre los 30 a 60 minutos, con un pico a las 2 a 5 horas y una duración de 10 a 16 horas. Si hablamos de Aspart protamina con Aspart libre, 70-30, inicio entre los 5 y 15 minutos, pico entre las 0.5 y 1.5 horas y duración de 10 a 16 horas. Si hablamos de Lisproprotamina y Lispro libre, de 75-25, el inicio es a las 5-15 minutos con un pico entre los 0.5 y 1.5 horas y una duración de 10 a 16 horas. Entonces, para el procedimiento, para la aplicación, pues debemos de considerar que como las más usadas son las de frasquito, pues debemos de tener nuestro material listo, con el frasco ámpula o nuestro cartucho de insulina, con nuestra jeringa y nuestro algodón humedecido. Considerar también, pues en este caso, los problemas de visión o problemas para las actividades instrumentadas que tenga nuestro paciente. Lo primero que debe hacer nuestro paciente pues es lavarse las manos con agua y con jabón, reunir el material que se requiere, sacarlo del refrigerador, porque recordemos que la mayoría se refrigera, y verificar que la fecha de caducidad y la dosis que esté indicada por el médico. En este caso, también tienen que checar si la glucosa está congelada o no. Bueno, sí, nos recomiendan que para la insulina de acción regular, Lispro, Aspart y Glargina, chequemos que la insulina sea clara o cristalina, mientras para que la insulina N y las premezcladas son blanquecinas.
Ya checamos que nuestra insulina no haya caducado, que no haya grumos, que no haya coloración y que esté descongelada. Esta no debe congelarse porque si no pierde su acción. Limpiamos con un algodón humedecido con alcohol la goma del caucho del frasco y, o si es nuevo, retiramos el disco protector para no remover el tapón ni la banda. Y posteriormente, si la insulina que se va a inyectar es NPH o premezclada, se debe mezclar rotando el frasco entre las manos y no se debe agitar. Entonces, posteriormente vamos a retirar el tapón de la jeringa cuidadosamente sin que se toque la aguja para no contaminar. Jalamos el émbolo hasta la dosis que está indicada por el médico y se inserta la aguja en el frasco de insulina para inyectar en el aire. Se voltea el frasco con la aguja insertada, con una mano se sostiene y con la otra se extrae la dosis exacta de insulina que fue la que pusimos. Debemos revisar que no exista ninguna burbuja de aire en la jeringa y si la hay, sin sacar la aguja, se debe presionar el émbolo y extraer nuevamente el medicamento. También se debe, posteriormente se saca la aguja del frasco, se verifica nuevamente que sea la dosis correcta y en este caso ya la jeringa está lista para utilizarse. Entonces recordemos que esta es de 45 grados y que estas son las zonas que nos recomiendan para aplicar las dosis. Entonces, para aplicación, la insulina debe de ser inyectada en el tejido subcutáneo. Se hace un pliegue de la mano en un área de aproximadamente 2 centímetros. Con la otra mano, y previamente aseo, con la otra mano se toma la jeringa como si fuera un lápiz para inyectar la insulina en un ángulo de 90 o cuando son agujas cortas, se aplica en un ángulo de 45 grados. Se debe hacer una aspiración con la jeringa previa a la inyección, a veces, no siempre, y se debe de soltar el pliegue de la piel. Si después de la inyección aparece alguna gota de sangre, pues se hace presión y hay que checar cuando los pacientes refieren dolor, inflamación, enrojecimiento o presencia de hematomas, pues si la técnica que está llevando a cabo es correcta o si se debe de cambiar el sitio. También para la pluma, pues en este caso, recordemos que las plumas vienen en el equipo deben de venir con sus agujas aparte. Entonces, se debe de retirar la tapa de la pluma, siempre revisando la fecha de caducidad y la apariencia de la insulina que habíamos comentado. En este caso, recordemos que se debe de mezclar la pluma entre las manos e invertirla 180 grados o invertirla 180 grados a unas 10 veces. Se coloca la aguja que viene, se marcan las unidades que se deben de disparar y se dispara hacia arriba para sacar el exceso de aire. Ya que marcamos la dosis de insulina, se selecciona el sitio de inserción, se realiza asepsia, se hace el pliegue con la mano y con otra tomamos la pluma de 45 a 90 grados, se inyecta la insulina presionando lentamente el botón que tiene la pluma arriba de ella y se espera 10 segundos para retirar la aguja. No se da masaje e inmediatamente después de la inyección se quita la aguja de la pluma para evitar que entre aire al cartucho. Y se recomienda que las agujas deban utilizarse solo una vez y que como les había mencionado, por ejemplo, las plumas se deben de conservar a temperatura ambiente. Bueno, tenemos algunas limitaciones con el inicio de la insulina, ya que nuestros pacientes en general se encuentran preocupados por el dolor de la inyección, porque comenzar con la insulina significa que están empeorando su estado que tienen en cuanto a la enfermedad, que esto signifique que el paciente no sigue un régimen de tratamiento. También nuestro paciente está preocupado por las reacciones de niveles bajos de azúcar en sangre y que en realidad nuestros pacientes buscan una terapia alternativa más natural. También se preocupan porque esta administración altere su ritmo de vida y que tengan pues que estar más tiempo en casa. Creen que la aplicación de la insulina en general va a disminuir su calidad de vida y que la insulina provocará complicaciones diabéticas que pues no son reales. También están preocupados de que sus amigos y familiares lo traten de manera diferente
y que ha escuchado que la insulina causa un aumento de peso. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues encontramos que la insulina que ahora se utiliza es una insulina biosintética que es obtenida por biotecnología con ADN recombinante de origen bacteriano, E. coli, que la insulina es una hormona polipéptida que se compone de dos cadenas, A y B, de 21 y 30 residuos de aminoácidos, y que se dividen por su tiempo de duración en insulinas de acción ultrarrápida, como listo, aspart y glulicina, de acción rápida como regular, de acción intermedia o NPH, y de acción prolongada como glargina o detemir. Y que en general existen dos esquemas de tratamiento de insulina que se dividen en convencionales e intensivos. Y eso sería todo de mi parte, compañeros. No sé si tengan alguna duda o haya algún problema en la presentación. Muy bien, ¿no? Bien. ¿Sabes? Lo único que quizá te ayude es que a veces vas muy rápido. Sí, doctor, perdón, es que sentí que me estaba comiendo el tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, si alguien quiere tomar alguna nota, no le das tiempo. Sí, bájale un poco al metrónomo y ya. Ok, doctor. Está bien. Lo demás bien, ¿no? Hiciste un buen, una buena descripción de las insulinas y cómo se usan y todo esto, ¿no? E incluiste todas. Sí, no sé si han visto pacientes que tienen la bomba. Sí, ¿Les a ha mí sí me ha tocado? tocado. Sí. Sí, tienen un control más estricto, pero pues realmente se les ve que están mejor en cuanto a calidad de vida. Lo que sí es que, como dice, el precio pues es muy elevado y también como cada cierto tiempo tienen que estar cambiando los parches, también les representa un problema, porque si se moja o algo así, pues lo tienen que cambiar inmediatamente. Ok. La información importante es de, por ejemplo, ese sistema. ¿Dónde lo consiguen aquí en Querétaro? ¿Tú sabes? No, doctor, la verdad no. No. Yo vengo de Puebla. Yo algunos que he visto se van a Estados Unidos y ahí compran los insumos. No sé si César sepa o Juan Carlos. No, doc, sí, los pacientes que he visto, bueno, sobre todo me ha tocado ver pacientes diabéticos tipo 1, son los que más he visto, pero sí, la mayoría de los que he visto son que vienen de Estados Unidos y traen la bomba. Pero aquí, sinceramente, en la consulta no he visto ninguno. Este, Más que nada, eh, incluso tengo un compañero que trae una bombita, pero era diabético tipo 1. Ya. ¿Pero se la pusieron en Estados Unidos o en Sí, México? de hecho, no. Vivía allá en Estados Unidos, pero cuando venía de vacaciones traía la bombita. Ah, Ujú. ok. Sí, porque yo no he sabido que aquí, en Querétaro específicamente, la estén aplicando. O no sé si Juan Carlos sepa. El doctor Márquez anda pasando visita. Ah, anda pasando visita. Ujú, sí. Ah, ok, habría que averiguar. Le voy a preguntar, ¿sabes a quién? A Gabriel. ¿Sí lo ubicas? No. El vecino, el güero. Él es diabético tipo 1. Mm, Y creo que se fue, ahí le voy a preguntar. A ver si aquí hay insumos o manera de aplicarla. Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? lo que siempre es importante, Doc, y aquí con Estrella y con todos, cuando
iniciamos, sobre todo en un adulto mayor, un esquema de insulina, es bien importante explicarle bien al paciente cómo se le aplica, porque, bueno, ya me ha tocado algunos casos que se aplican de más. No se le explica bien y se aplican de más y luego presentan ahí las hipoglicemias. Una es esa, explicarle bien al paciente, sobre todo al adulto mayor. Otra cosa es con respecto a los objetivos que ya mencionaba aquí Estrella y que han mencionado. Estos objetivos de la glucosa arriba de un 8.5, sobre todo en pacientes que tienen deterioro funcional, que tienen una demencia severa, se hizo con 2 estudios grandes, que no sé si los han visto, que se llama ACOR y ADVANCE, que estos estudios prácticamente eh, dejaban un control estricto de los pacientes, sin embargo se tuvieron que parar, porque el control estricto que querían ellos, prácticamente los pacientes fallecían, ¿sí? Entonces tuvo que parar, se tuvo que hacer un análisis post-hoc y se paró. Entonces es bien importante estos objetivos de los pacientes con deterioro ahí funcional importante y con demencia severa. Y también alguna vez mencionó él aquí, bueno, se mencionaba, ¿no? Que un paciente con una insuficiencia renal, prácticamente ya en estadio 5, que no tenía tratamiento sustitutivo, si con qué lo controlábamos en cuestión de la insulina. ¿Alguien sabe con qué lo podemos controlar o cómo le podemos manejar la insulina a este paciente con insuficiencia renal estadio 5? Pues según yo se pueden utilizar las insulinas, sin embargo disminuimos la dosis al 50%. Ujú. Sí, pero bueno, en un paciente que le pones insulina NPH o insulina glargina y que te está haciendo hipoglicemias, ¿ahí disminuyes la dosis al 50 o cómo se le haría? Que esto también es algo que normalmente lo vemos en la consulta. Sí, no. Bueno, eso, bueno, fue una pregunta que una vez hizo el doctor Márquez y prácticamente luego me dicen cómo lo manejaríamos, ¿vale? Sí, doctor. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Yo creo que ya es todo, Doc. Ok. Muy bien. Ya nos vamos entonces. ¿Sí? Gracias, Perfecto. doctor. Buen día. Buen día, Gracias. doctor. Ándale pues, sale. Adiós.